Está sintonizando Encuentro con la Palabra en Radio Resurrección. Hoy es viernes 21 de agosto y hoy celebramos la memoria de San Pío X, ese Papa Santo que tanto amó la Eucaristía y abrió la comunión a los niños. Las lecturas de hoy son un broche de oro. Primero, la visión impresionante de los huesos secos que vuelven a la vida. Y después, Jesús resumiendo toda la ley en una sola palabra: amar. Vamos entrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre poderoso, gracias te damos en esta semana que nos has regalado tantos mensajes a lo cual podemos aplicar. Así al escucharlos, que nuestro espíritu sí quizás se ha vuelto seco a través de la vida, los problemas, todo aquello que nos distrae, que una vez más nos des vida, nos des esa vida para poder vivir así como tú mandas, con un gozo, con un hecho de que tú nos vas a dar la vida eterna si cumplimos tu voluntad. Pedimos por todos aquellos que aún quizás les falta ese encuentro, ese deseo. Tócalos, transfórmalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura de Ezequiel capítulo 37 es una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. El valle de los huesos secos. Dios lleva a Ezequiel en espíritu a un valle lleno de huesos por todas partes, y el texto subraya que estaban completamente secos. Es la imagen de la muerte total, de la desesperanza absoluta de un pueblo que se sentía acabado, sin futuro, como diciendo: nuestros huesos están secos, se acabó nuestra esperanza. Y Dios le hace a Ezequiel una pregunta sorprendente: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel responde con humildad: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le manda a profetizar sobre los huesos. Y mientras Ezequiel habla la palabra de Dios, empieza a pasar lo imposible. Se oye un ruido, los huesos se juntan, aparecen los tendones, la carne en la piel, y finalmente Dios envía su espíritu, su aliento, y los huesos secos se ponen de pie, vivos, como un ejército inmenso. Y Dios explica: estos huesos son la casa de Israel. Voy a abrir sus sepulcros y les infundiré mi espíritu y vivirán. Es la promesa de que no hay situación tan muerta, tan seca, tan sin esperanza, que el Espíritu de Dios no pueda resucitar ninguna. Y el Salmo 106 responde con gratitud por ese Dios que rescata. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es el canto de los que estaban perdidos, secos, y Dios los volvió a la vida. El eco perfecto del valle de los huesos. Y ahora el Evangelio, San Mateo capítulo 22. Un fariseo, experto en la ley, le pone a Jesús una pregunta para probarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Hay que entender que los rabinos contaban 613 preceptos en la ley. La pregunta buscaba ver si Jesús se enredaba tratando de jerarquizarlos. Pero Jesús responde con una claridad y una profundidad que deja sin palabras. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y el primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En dos frases, Jesús resume las 613 leyes, todo el Antiguo Testamento, toda la voluntad de Dios: amar a Dios, amar al prójimo. Todo lo demás cuelga
de ahí. Junten conmigo estas dos lecturas porque el hilo que las une es hermoso y profundo. Empecemos por el Evangelio. Jesús hace algo genial. Toma toda la complejidad de la ley, cientos de preceptos, normas, detalles, y la reduce a su corazón mismo, que es el amor. Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo. Y fíjense que une los dos mandamientos como inseparables. No se puede amar a Dios de verdad a quien no vemos, mientras despreciamos al prójimo a quien sí vemos. Y el amor al prójimo sin el amor a Dios se queda sin su fuente y sin su fuerza. Son las dos caras de una sola moneda. Pero aquí viene la pregunta honesta, la que a todos nos surge. Muy bonito, Padre, pero amar así, a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo es muy difícil. Mi corazón muchas veces está seco, duro, cansado. No me sale amar así. Y ahí es donde entra la primera lectura y por eso la iglesia las puso juntas. ¿Pero por qué? ¿Qué nos dice Ezequiel? Que aunque nuestros huesos estén secos, aunque nuestro corazón esté árido, muerto sin capacidad de amar, Dios puede infundir su espíritu y resucitarnos. El amor que Jesús nos manda en el Evangelio no es algo que tenemos que fabricar con pura fuerza de voluntad, apretando los dientes, sino que es algo que brota cuando dejamos que el Espíritu de Dios entre nosotros, así, en nuestros huesos secos, y nos dé vida nueva. El Bishop Barron lo explicará de esta manera: el mandamiento del amor no es principalmente una orden que cumplimos desde nuestros propios recursos, sino un don que recibimos. Primero Dios nos ama, primero Dios llena de su espíritu, primero resucita nuestros huesos secos, y de esa vida recibida brota casi naturalmente el amor de Dios y al prójimo. No amamos para ganarnos a Dios, amamos porque Dios ya nos amó primero y nos dio vida. Y esto es liberador, porque a veces sentimos que el cristianismo es una lista imposible de debo amar más, debo ser mejor, debo esforzarme, y terminamos agotados y frustrados, sintiéndonos huesos secos incapaces de cumplir. Pero el orden del Evangelio es al revés. Primero dejarnos amar por Dios, primero dejar que su Espíritu nos resucite y desde ahí amar. No es esfuérzate hasta amar, sino déjate amar y amarás. Y qué apropiado la memoria de San Pío X, que tanto insistió en la Eucaristía. ¿Por qué? Donde recibimos ese amor de Dios que nos resucita, de manera muy especial en la comunión, donde el mismo Cristo se nos da como alimento para que nuestros huesos secos vuelvan a la vida y podamos amar de verdad. La pregunta de hoy: ¿hay algún valle de huesos secos en mi vida? ¿Una relación seca, un corazón cansado, una fe que se siente muerta, una capacidad de amor que se me agotó? Y si es así, le he pedido a Dios que envíe su Espíritu sobre esos huesos, en lugar de tratar de revivirlos yo solo con pura fuerza de voluntad. Mi invitación para hoy: primero, dejen que Dios los ame. Busquen ese contacto con Él en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, donde su Espíritu resucita lo que está seco. Y desde esa vida recibida, elijan un gesto concreto de amor hoy, a Dios y a alguien de carne y a hueso a su lado. Porque de esos dos amores, dice Jesús, depende absolutamente todo. Señor, tú que resucitaste los huesos secos con tu Espíritu, ven sobre las áreas muertas y heridas de nuestra vida y devuélvenos la capacidad de amar. Que no tratemos de cumplir tu mandamiento del amor con nuestras solas fuerzas, sino que primero nos dejemos amar por ti y desde esa vida nueva
amemos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por intercesión de San Pío X, aumenta nuestro amor a la Eucaristía, donde nos das la vida. Amén. Gracias por tu presencia aquí en Encuentro con la Palabra. Por lo pronto estaré otras cuantas semanas de lunes a viernes compartiendo estas reflexiones. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Facebook o YouTube, Radio Resurrección o Resurrection Media Group. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, la palabra que nos da vida a esos huesos secos que a veces se secan por tanta distracción, por todo aquello que a veces suena más bonito, que se ve más brilloso, pero que al fin nos decepciona. El que nunca nos decepciona y el que nunca falla es nuestro Padre Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas hoy y para siempre. Amén. Hasta la próxima.